¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Qué gusto volver a estar nuevamente aquí. Como siempre me acompaña mi bella esposa, el cual es un privilegio poder enseñar la palabra y poder estar presentes en el día de hoy. Hoy veremos el capítulo 15 de Primera de Corintios. No queremos ir corriendo, pero sí queremos resumir, puesto que son 58 versículos y aquí hay muchísimo de qué hablar. En qué consiste el capítulo 15, cuál es el tema central, la resurrección. La resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos y el cuerpo resucitado. En otras palabras, si no estamos conscientes de la resurrección, pues entonces vivimos como los corintios, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Lo importante es esta vida. Pero cuando tomamos conciencia de que hay una resurrección, entonces significa que esa es la razón por la cual caminamos en la santificación, en la depuración, en nuestro cambio de conducta, porque tomamos conciencia de una vida eterna. Si no hubiera resurrección, pues sería en vano el cristianismo, sería simplemente ocuparse de filosofías humanas. Hoy la pasamos bien, mañana quién sabe, pero no tendría sentido. Si quitamos la resurrección es como quitar la vida. O sea, el evangelio no tendría vida. Entonces lo que reinaría simplemente es el pecado. Pero no es posible. La resurrección es real. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora, muertos muchas veces en nuestros pecados y delitos. Caminamos vivos, pero muertos. Por eso es que este tema es apasionante y los primeros 11 versículos los vamos a resumir en 3 segmentos. Número 1, como dije, la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos y el cuerpo resucitado. Y nos vamos a ir con la resurrección de Cristo, mi amor, y sé que los versículos del 1 al 11 tienes mucho que hablar y aquí tendremos que ir resumiendo a bien de poder dejar un mensaje. Sí quiero hacer hincapié, lee de favor en tu casa todo este capítulo. Léelo a detalle, porque no podemos enseñar versículo por versículo, pero sí sintetizarlo de una manera en la cual tú mismo lo desmenuzas. Y bueno, la resurrección viene siendo la piedra angular de nuestra fe, porque como ya dijo mi amado, y vamos a estar viendo, sin resurrección acaba todo lo demás. Y voy a leer en la versión Nueva Biblia Vida, el versículo 1 y 2. Permítanme recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente. Si no, todo fue en vano. Y es una de las evidencias de la resurrección de Cristo, es pensar en el hecho maravilloso que, aunque había gente que no había visto a Jesucristo resucitado, era el hecho del cambio que se daba en la gente que entregaba su vida a Jesucristo, que lo recibía como Señor y Salvador, lo que empezaba a actuar dentro de ellos, creando una transformación de dentro hacia afuera de lo que ellos eran, lo que daba evidencia de que allí había algo sobrenatural. Por eso cuando creemos en el Cristo vivo, hay vida. Así es. Porque si no es una filosofía, por eso bien decía Pablo, ¿no? O sea, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia que ha obrado en mí. Pablo era un asesino, Pablo era un perseguidor, y vemos ahora cómo un Pablo resucitado en cierta manera en vida, consciente de una eternidad, de un Cristo vivo, empieza a haber un cambio. De un perseguidor ahora se convierte en un hombre celoso por llevar la vida. De un hombre que era un asesino ahora lleva vida de Cristo. Entonces vemos cómo cuando hay esa resurrección y esa conciencia, podemos ver los cambios en un ladrón, en un fornicario, en un perverso. O sea, hay cambios increíbles que surgen dentro de uno
cuando realmente está consciente de la resurrección. La palabra de resurrección la vas a oír muchas veces en este mensaje, porque mi anhelo hacia ti es que puedas ver que hay una vida eterna una muerte eterna, mi amor. Me gusta mucho que Pablo menciona en los versículos 3 y 4, hace referencia a que la resurrección se está hablando de ella no nada más a partir de que la venida de Cristo, sino también en el Antiguo Testamento. Y lo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él aquí está citando la Escritura. La Escritura, y hace referencia a versículos tanto en el Antiguo Testamento, porque era lo único que estaba escrito para esa fecha que él está escribiendo esta carta. Digamos, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, pero el Antiguo era el que se tenía ya por firme. Y solo por dar un ejemplo, porque no quiero omitirlo, voy a leer el Salmo 16, 8. Porque no me dejarás entre los muertos, no permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Aquí es el Salmo 16 del 8 al 11 y proféticamente el salmista está hablando, ahora sí que el sentir de Jesús lo está hablando, y lo está hablando de una manera que está diciendo: aquí está quedando una evidencia en el Antiguo Testamento, un tesoro escondido que nos habla de que un día va a venir Jesucristo y va a haber esa resurrección. Como dice en Daniel 12:2, ¿no? La gran cantidad de muertos que descansa bajo tierra se levantará. Exacto. Algunos irán a disfrutar de la vida eterna, otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. Estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento ya hacía referencia de una vida eterna. Así es. ¿Verdad? Por eso es que quisiéramos desbordar mucho más allá, pero me encanta el verso 11 cuando dice Pablo, porque está consciente de esta vida, dice: no me importa quién trabajó más, yo o ellos, lo importante es que les prediquemos el Evangelio y que ustedes lo creyeron. Por eso es que cuando tú y yo hemos conocido a Cristo, no podemos quedarnos solamente viendo nuestro bienestar o nuestras propias necesidades sean suplidas y tener un ambiente de paz, porque entonces no hemos visto la resurrección. Pero si vemos la resurrección, no podemos callar el mensaje eterno con otros, a bien de que no se pierdan. Por eso me encanta esto cuando dice Pablo: no importa quién trabaja, si son los pastores, No, dice, lo importante es que prediquemos el Evangelio. Y ese es mi ánimo, que tú y yo lo prediquemos, que no nos quedemos en una burbujita, sino que vayamos por un mundo perdido. Y es maravilloso ver cómo ese poder, la verdad y el poder de la resurrección de Cristo había producido 3 grandes cambios en Pablo. Y toma nota de esto. El primero fue su profundo reconocimiento de pecado. Profundo reconocimiento de pecado. El segundo, experimentó una revolución de carácter. Tú lo dijiste, de un perseguidor, asesino de la iglesia, a alguien que estaba dispuesto a dar su vida con tal de predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces ha predicado? ¿Cuánto? Él hace un recuento después en las Escrituras de todo lo que pasó por compartir a Cristo. Y el tercero, experimentó una reorientación profunda de su energía. Ahora servía a los redimidos de Dios con la misma energía y celo que antes se había opuesto a ellos. Ahora, yo me hice la pregunta y te hago la pregunta, porque me gusta hacer preguntas. ¿Tienes un profundo reconocimiento de tu pecado? ¿Tengo yo un profundo reconocimiento de mi pecado? He experimentado una revolución de mi carácter. Ha sido mi carácter revolucionado por la resurrección de Cristo en mi vida, a tal punto que mi carácter ha cambiado, que he dejado muchas cosas que Dios no quería que tuviera. Estoy usando
mi energía la estoy recanalizando en vez de vivir para disfrutar esta vida y lo que está aquí, porque pues el tiempo que me queda aquí ya cada mes es más corto, muchachos, que me ven. O estoy usando esa energía que me queda para con todo mi celo y con toda mi pasión proclamar precisamente lo que habla este capítulo, lo que vino a hacer Jesucristo y hablar de su resurrección, porque hablar de su resurrección es hablar de vida eterna. Y eso es algo que en este siglo se ha perdido un poquito de vista. Sí, porque nos hemos centrado al estar bien el día de hoy. Así es. Hemos perdido de vista que al estar siendo renovados y viendo la resurrección, cada día va uno caminando en ese camino y el día de mañana estaré mejor. Pero ese es un tema que nos lleva al punto 2, la resurrección de los muertos, que está precisamente los siguientes versículos, ¿verdad? Del 12 en adelante. Ahora bien, si no hubiera resurrección, pues la verdad es que Cristo no hubiera resucitado, la predicación del Evangelio no tendría sentido. ¿Para qué perder el tiempo estar aquí enseñando? Vamos a vivir como los demás, ¿no? O sea, total. Si la fe de Cristo no sirve, la fe en Cristo no serviría para nada, los testigos y los predicadores que hablan de la resurrección seríamos una bola de mentirosos. Lo que hemos creído aún estaríamos bajo el poder de nuestros pecados, todo lo que antes creyeron perecieron eternamente y los cristianos seríamos los más desdichados o desgraciados de estos mortales. Ahora, esta es mi opinión personal. Mi esposa y yo tenemos 41 años de estar caminando con el Señor. Si todo esto ha sido mentira, ¿sí? En todo lo que hemos creído y caminado, y hoy vivimos en paz, en armonía, y de una manera diferente con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera. Hemos visto que hemos salido adelante y es mentira. Oye, pues bendita mentira, yo prefiero vivir en esta mentira, la verdad, pero no es mentira. Así es. Porque es verdad. Por eso, en el mundo de los hedonistas, ¿quiénes son los hedonistas? Son aquellos que solamente estaban enfocados en el placer. Oye, ¿verdad? Pero ahí es donde precisamente, por eso dice el verso 12, ahora bien, si se predica que Cristo resucitó, porque algunos están diciendo que no existe la resurrección. Sí, el ser cristiano, si el ser cristiano nos fuera valor solo en esta vida, te estoy citando el verso 19, si el ser cristiano nos fuera valor solo en esta vida, somos los más dignos de consideración de los hombres. Te voy a leer de acuerdo a lo que es esta versión. Dice, si el ser cristiano nos fuera de valor para esta vida, seríamos los más desgraciados del mundo. Nueva Biblia Vida, ¿verdad? Sí, claro. Claro. ¿Por qué? Porque entonces sería un pensamiento filosófico, espiritualista, como algunas religiones lo enseñan, el alma duerme, el cuerpo se transforma, abona la hermana tierra, la encarnación, ahora los materialistas sí que creen en la extinción total del cuerpo, mi cuerpo abona la tierra, en fin, hay una serie de creencias y todo, porque no se ha visto la resurrección. Y en realidad, amor, si lo pensamos, ha habido un ataque desde el principio de que surgió Cristo, que resucitó sobre este tema, porque si quitas la resurrección, o sea, Cristo no resucitó, ¿ok? Eso quiere decir que pues que Cristo está muerto y enterrado en algún lugar. Claro. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿En dónde quedó el fundamento de nuestra fe? Fue removido horriblemente. Se acabó. Nos quedamos sin un fundamento porque entonces, ¿qué esperamos para más adelante? Nada. ¿Qué podemos pensar? Pero y por eso es que Satanás se ha encargado de eso. Y estos versículos aquí, es increíble. Pablo les está teniendo que explicar palabra por palabra, porque ellos creían, la gente de Corinto, creía que sí que Jesús había resucitado, pero bueno,
es que Jesús resucitó porque, pues, mitad hombre, mitad Dios, hay una cosa mística y recordemos que los corintios tenían mucho de la filosofía, pues griegos al fin. Claro, claro. Griegos al fin. Entonces había todavía una mezcla entre lo que había sido su creencia como griegos y lo que empezaban a recibir como creyentes en Jesucristo. Entonces ellos sentían, ok, sí, Cristo resucitó, pero para nosotros, pues no, porque nosotros somos completamente humanos y Él pues era Dios, entonces Él sí lo pudo hacer, pero nosotros no. Y nos tiene que llevar, Pablo, los lleva a ellos y nos lleva a nosotros, punto por punto, explicando, bueno, entonces, ¿cómo explicaríamos lo que mencionamos? ¿Cómo explicamos que si no hay resurrección y Cristo no resucitó y su Espíritu Santo no mora en nosotros, cómo es que se da esa transformación? ¿Cómo es que se da? El punto es que lo que ellos pensaban era que, ok, Cristo está aquí para que yo viva bien este tiempo, pero nada más, me voy a morir y se acabó. Muchos de ellos creían eso. Claro. Muchos de ellos creían eso y por eso es que Pablo tiene que explicarles. Pero Cristo sí resucitó, dice en el verso 20, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. La muerte entró en este mundo por lo que un hombre hizo. ¿Por quién entró la muerte? Adán. Por Adán. Lo que hizo un hombre, entró la muerte y entra el pecado en nuestra vida. Pero gracias a lo que otro hombre hizo, habrá resurrección de los muertos. Morimos porque tenemos parentesco con Adán, pero viviremos por estar unidos a Cristo. Retomo el verso 22. Morimos porque tenemos parentesco con Adán. Significa que ese no era el origen de Dios desde el inicio, que muriéramos. ¿Sí? Ahora bien, vámonos un poquito a Génesis 2:9. Había dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el verso 15 al 17, Dios le da una instrucción a Adán. Del árbol del conocimiento del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol morirás. La historia lo conocemos. Lo come y entra la muerte. Verso 22, capítulo 3 de Génesis. Dios dijo, cuidado, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Qué interesante, porque en esos versículos Dios está poniendo querubines y una espada para que no pueda tocar ese árbol. Porque si hubiera tocado el árbol de vida, entonces habría muerte eterna en vida. O sea, espiritualmente iba a haber muerte eterna. Así ya es. no había, no cabía un plan de salvación, no podía haber un rescate de la raza humana. Estaríamos perdidos para siempre. Perdidos para siempre. Entonces desde ahí estamos viendo que sí hay un plan de resurrección. Por eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo vendrá de los cielos, en este momento dará su orden con voz de mando, de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos en este momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire y ahí estaremos con el Señor para siempre. Amén. Ahora, reitero, si vivir con esta creencia me da vida, prefiero vivir con esta creencia que me da vida y no estar angustiándome por la economía que me da muerte. O sea, viéndolo humanamente, ¿verdad? Mi amor, sigue. No sé si tengas algo antes de llegar al 29. No. ¿No? No. Aquí Pablo lo dice, si los muertos no fueran a resucitar, ¿para qué se bautizan alguno por los muertos? ¿Para qué lo hacen si no creen que los muertos resucitarán? ¿Y para qué vamos a estar nosotros jugándonos constantemente la vida?
Les aseguro que a diario arriesgo la vida. Tan cierto es esto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado yo enfrentándome en Éfeso a hombres que eran como fieras? Si no vamos a resucitar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Por qué habría Pablo de pasar por ser perseguido, por ser apedreado, por conspiraciones para matarlo, si no iba a resucitar? Claro. O sea, nada más piensa en esto. Tú arriesgarías tu seguridad si pensaras que al hablar de Jesús no vas a tener una vida eterna después de esta vida. ¿Quién lo haría? Nadie. Pero hay tal convicción que nos da el Espíritu Santo en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Esa lo dice la Escritura, que nos da el Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es una convicción que mueve nuestro ser, que nos lleva de paso en paso. ¿Para qué? Para ir creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto. Es una realidad la resurrección y es una realidad la vida eterna. Qué curioso, porque muchas personas se bautizan, ¿no? Y piensan que el ser bautizado les da la salvación. Pero no. Pero no es bíblico. Eso no es cierto. O sea, muchas veces, ya es que me bauticé. ¿Y qué significa? Que soy salvo. ¿En dónde? ¿En dónde está en la Escritura? Por eso siempre es mi ánimo. Sé como los hombres de Berea que escudriñan la Escritura para ver si estas cosas son así, para comprobar. Cuando uno ve a veces dice, sí, wow, Señor, hacía ciertas cosas que no tienen nada que ver. Ahí la importancia. Lo que tú sabes, retomo verso 33, cuando dice, no se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Despierten. Ay, eso está buenísimo. Y no pequen más. Despierta y no peques más. Y lo que sigue. Porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo. Muchas veces vivimos en la dualidad de que, bueno, pues compadre, tú sabes aquí, que allá, sí, pero ¿somos o no somos? ¿Sueno radical? Sí. ¿Por qué? Porque el precio que pagó el Maestro es muy alto. Así es. Y la vida que tenemos en Él es eterna. Y muchas veces lo que sucede es que creamos un buen hábito de venir a la iglesia, y es un buen hábito. Pero venimos cuando nuestra actitud es venir a la iglesia para tratar de acercarme a Dios. Pero no he tomado conciencia que el que se acercó a mí fue primero Él, mandando a Jesucristo y entregando a Jesucristo como sacrificio, como el Cordero Santo. Y que lo único que tengo que hacer es yo abrazar ese entendimiento de lo que Jesús hizo y entrar en esa relación con Él, consciente como lo hizo Pablo, de su pecado, y arrancar de ahí. Entonces yo puedo asistir a cualquier iglesia por años y entrar y salir porque yo vengo tratando de acercarme a Dios al venir a la iglesia, pero no he dado el paso de fe de recibir ese plan de rescate que Dios dio para que yo pueda tener vida eterna y resucite un día para unirme con Él por la eternidad. Amén. Por eso es que cuando tomamos conciencia de la resurrección nos impulsa a un cambio de vida conforme a su voluntad. No nos podemos quedar quietos. Sí. Te pongo un ejemplo interesante. Los saduceos negaban la resurrección. Por lo tanto, no podían pensar o vivir rectamente. O sea, encontraban la excusa para vivir como ellos querían. Juzgando, menospreciando, etcétera, etcétera. Y yo me hice esta pregunta y te la hago a ti. ¿Soy un saduceo
que solo está viviendo el presente sin considerar que hay una vida interna? Cuando yo estuve escudriñando y viendo, dije, wow, Señor, ¿seré yo un saduceo que solamente está analizando y pensando y no está viendo la vida eterna? Fíjate, interesante, Apocalipsis 22 dice, también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en el libro según sus obras. Ahora, no es por obras, es por fe. Las obras es el resultado de la fe, sabiendo que hay una resurrección. Por eso es que nos impulsa esa resurrección. Y bueno, el último segmento, el cuerpo resucitado. Es interesante porque cuando vemos cómo Jesús, cuando resucita, ahora resucita en un cuerpo diferente. Ajá. Se mueve de una manera diferente, ya no es físicamente, se traslada de un lugar a otro, cruza muros, o sea, su gloria es totalmente diferente. Y es cierto, cuando ponemos una semilla y la ponemos en la tierra, si no muere esa semilla, no germina una planta. Claro. Por eso dice Jesús, el que cuida su vida la va a perder, pero el que la pierde la va a ganar. Entonces, como semillas tenemos que morir a nosotros mismos, pero curiosamente al morir a nosotros mismos, entonces nos damos vida. Es cuando vemos, por ejemplo, para mí, por el rechazo, es una larga historia, me protegía a mí mismo y juzgaba, pero en realidad me estaba protegiendo. Y al recibir esa gracia y trabajar sobre esa gracia, ay, tú podrás decir ese viejo pelón o lo que tú quieras, I don't care. O sea, ya no hay reacción, ¿sí? He visto con mi esposa situaciones que nos ha pasado y los dos nos reímos y decimos, wow, Señor, solo tu gracia nos ha transformado. Interesante, fíjate en los contrastes de la resurrección. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, se resucita en poder. Por eso en 1 de Pedro 3:5 dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en su tiempo postrero. Ahora bien, el cuerpo que sembramos es despreciable, pero cuando resucite será un cuerpo glorioso. ¿A dónde voy con esto? Date la oportunidad tú mismo de saber la persona que Dios hizo en ti. Date la oportunidad. Pero para ello es que tienes que permitir que el Señor venga a ti, que puedas morir como la semilla y poder germinar en el fruto que Él tiene preparado para ti. Verso 45. Dicen las Escrituras que el primer Adán se convirtió en un ser viviente, pero el postrer Adán, esto es Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces, primero tenemos cuerpo humano y después Dios nos da un cuerpo espiritual. Y aquí lo que está hablando Pablo es que compara en Adán. Tenemos un cuerpo humano, un cuerpo que es propenso al pecado. Pero en Cristo Jesús, cuando hayamos resucitado, tendremos un cuerpo espiritual que va a ser incorruptible y en el cual la muerte ya no va a tener ninguna autoridad sobre ese cuerpo. Y aquí quisiera hacer una reflexión. Vivimos en este siglo tan rápido, andamos corriendo todo el tiempo y yo lo veo tanto en grandes ciudades como en pequeñas, en distintos países. Vivimos rápido, rápido, rápido.
Y nuestra perspectiva está puesta en lo que estamos haciendo aquí y cómo vivimos aquí. Y Jesús quiere que vivamos de una buena manera, de este lado de la eternidad. Sin embargo, Él no prometió que todo iba a ser bello. Él nos prometió y dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Entonces tenemos que pensar de este tiempo aquí en la tierra como la oportunidad que tenemos como hijos de Dios de llevar la luz a todos aquellos que no la tienen. Porque va a llegar un día en que estaremos del otro lado de la eternidad. Y aquel lado de la eternidad, ese sí no tiene fin. Este es un periodo de tiempo, tiene fin, pero el otro no. Y es importante que lo que hagamos aquí, lo hagamos conscientes de que deudores somos para aquel que rescató nuestra vida y la transformó. Por eso bien dices, amor, y lo reafirma en el verso 50, les digo, hermanos míos, que ningún cuerpo de carne y hueso podrá entrar en el reino de Dios. Este cuerpo corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. O sea, como la misma Escritura. ¿A dónde vamos con esto? Analicemos, pensemos. ¿Qué estamos leyendo? Porque si, como dijo mi amada esposa, si solo asistimos a un lugar llamado iglesia, entramos y salimos, entonces no hemos visto la eternidad. Por eso versos 58 dice, por eso, amados hermanos míos, estén firmes, constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Así es. Y bendito Dios que nos permitió conocerle, porque hoy sabemos que todo esfuerzo, la manera de instruir a los hijos, la manera de corregirlos, hablarles del Señor, a los amigos, a los parientes, nada es en vano. Pero el hecho de saber que hay una vida eterna en Él nos hace mantener firmes y constantes. Firmes y constantes. La idea constante es algo que es intenso, que es inamovible, que nos impulsa a ir más allá, a no quedarnos pasivos, de estar bien nosotros, no, sino de ir más allá. Por eso ese versículo, cuánto lo amo, en Deuteronomio 1:8, que dice, entra y posee la tierra, entra ya, que seas un poseedor de la tierra, no un hombre que es poseído por el mundo o poseído por la tierra, sino que tú posees la tierra para que cuando llegues con el Señor, Él te recompensará. Incluso, fíjate en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mi amado, mi amada, nuestro deseo es que este estudio te haya hecho recapacitar y reaccionar. Así es. Para ver la eternidad. Mi pregunta ¿es Jesús tu Señor? ¿Le has recibido como tu Señor y Salvador? Tal vez le has dicho sí, pero hoy te has percatado que hay una eternidad. Tan sencillo como decirle, Señor, no más. Hoy es día de ver lo que no había visto y vivir conforme tu voluntad, a bien de que tú seas conocido y llevarme a los míos juntamente con otros a tu presencia. Por eso bien dijo, serás salvo tú y tu casa. Pero no solo es una promesa, hay que trabajar en eso, pero empieza contigo. Porque bien dijo alguien, hay que predicar sin palabras. Que tu estilo de vida y tu manera de vivir proyecta quién es Cristo en ti y que tú comprendiste la eternidad. Padre, yo te doy gracias por bendecir a estos amigos presentes.
bendecir sus familias, bendecir sus hogares. Gracias, Señor, incluso por el equipo que está presente grabando, Señor, que lo hace con tanta fidelidad, con tanta lealtad de hacer esto para que otros lo vean, Señor. Te doy gracias porque tú bendices la obra de sus manos y, Padre, gracias por abrir nuestros ojos a una eternidad contigo y no fuera de ti. En el nombre de Jesús, tú nos la diste en él. Amén.